otra semana preparándolo, y no quería repetir lo que muchas personas dicen, ¿no? Sino quizás investigar por cuenta propia datos y detalles que uno puede buscar ahorita con tanta información, con tantas agencias de noticias, con tanta tanta información que está en el medio, ¿verdad? Y el conflicto al que nos referimos es el actual conflicto de Israel con Palestina, ¿verdad? Y lo llamé así, con aristas, un conflicto con aristas políticas y proféticas. Israel, un conflicto con aristas políticas y proféticas. Hermanos, ¿saben que gracias a Dios, la enseñanza la tengo preparada desde hace días, porque, bueno, siempre dejo a última hora para imprimirlo, ¿no? Desde ayer, de las 5 de la tarde, estamos sin luz en la casa, y bueno, gracias a Dios también había bajado muchas imágenes que quería colocar en la mañana de hoy, y no lo terminé por esa razón, pero con las imágenes que tenemos allí creo que podemos llevarnos una pequeña visión, ¿no? de algunas cosas que quiero compartir en esta mañana. Claro, este tema nunca se va a agotar, ¿verdad? Quizás sea algo muy simple, muy sencillo lo que voy a compartir con ustedes en esta mañana, pero espero que por lo menos sirva para despertar su curiosidad y que sigamos investigando. Hermano, en la introducción simplemente quiero dejar muy claro que si hay algo que nosotros necesitamos informarnos en el día de hoy, es acerca de lo que sucede alrededor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, la mayoría, y aquí sí voy a repetir lo que muchos dicen, ¿verdad? La mayoría de las personas dicen que Israel es el reloj de Dios, que Israel es el indicador para Dios de lo que está pasando en el mundo. Leía una expresión del primer ministro de hace muchos años, el primer ministro inglés, que le preguntaba a uno de sus ministros, le preguntaba, dame una frase, una expresión, algo que me demuestre de que Dios existe. Y él se lo dijo en muy pocas palabras. Le puedo decir una frase muy cortica para demostrarle la realidad de Dios. Ajá, dámela. Y él le dijo, el pueblo de Israel. Y esa frase como que lo convenció a él, porque él como hombre que investiga a toda la historia del mundo, ¿verdad? Él sabía todas las vicisitudes por las que había pasado el pueblo de Israel, y él sabía que realmente el pueblo de Israel era un milagro. Y de eso queremos hablar en esta mañana, ¿no? De la situación actual, pero también de lo que ha sucedido en el pasado con el pueblo de Israel. Hermanos, en primer lugar, quiero referirme a lo controversial que ha sido el pueblo de Israel, porque la historia, que nosotros la conocemos bien, ¿verdad? Gracias a Dios, los niños desde la bien temprana edad comienzan a estudiar la historia bíblica aquí en la iglesia, y lo que voy a comentar es muy conocido especialmente por los niños de la iglesia, ¿verdad? Yo sé que los adultos también lo conocen, pero quizás los más nuevos no conocen tanto la historia bíblica como los niños de aquí de la iglesia. Qué bueno. Bueno, la pregunta es, ¿cómo llegó Israel a ser una nación? Nosotros sabemos bien que esa imagen que está allí, ¿verdad?, representando a Abraham y el sacrificio de su único hijo, que Dios se lo había pedido, quizás es parte del inicio. ¿De dónde viene Abraham? Abraham viene de una parte de lo que hoy se conoce como Irak, ¿verdad? Abraham era de una zona, ¿verdad?, de Ur, de los caldeos, pero hoy es la actual Irak. Y Abraham, el padre de la nación judía, simplemente fue llamado por Dios para
para irse a una tierra que él le iba a dar como posesión. Y esa tierra era la tierra de Canaán, ¿verdad? Esa es la famosa tierra prometida. ¿Y de dónde viene el nombre? Bueno, el nombre del pueblo de Israel describe quiénes eran ellos. La palabra hebreos, ¿verdad?, viene de un término avirú, que significa errantes. Y fue el nombre que se le dio a los hijos de Israel, los hebreos. Quizás la palabra hebreos aparece por primera vez como una denominación de los egipcios hacia ese grupo de gente errante, de ese poco de ese centenar de personas que entraron a Egipto. Y repito, de ahí viene el nombre de hebreos. Aunque hebreo hace más referencia a su religión y el término judíos, ¿verdad? Decía, hay tres términos que se entremezclan: judío, hebreo e israelitas. Israelitas por su padre, hebreos por su religión, y el idioma que ellos hablan, ¿cuál es? Sí. No, el idioma judío, ¿no? O sea, el judaico, ¿no? Pero también se refiere a una serie de tradiciones que han sido llamadas así, tradiciones judaicas, etc., ¿no? Entonces hay tres nombres entremezclados con un solo pueblo, ¿no? Y bueno, cuando nosotros seguimos estudiando auxilio. Ya, okay. Cuando nosotros seguimos estudiando la historia del pueblo de Israel, evidentemente la historia nos va a remitir allí, ¿verdad? A Moisés, al tiempo que pasaron como esclavos en Egipto y todo eso, ¿verdad? A los 10 mandamientos. Repito, toda la historia bíblica nos va a remitir a toda esa parte de lo que ya conocemos, pero elementos centrales del pueblo de Israel evidentemente van a ser esto, ¿verdad? Bueno, como que me va a ayudar, hermano. Ok. Repito, la tradición del pueblo de Israel se remonta específicamente al pueblo de Israel, a la nación egipcia, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió en la nación egipcia? Hermano, entre las cosas que nosotros podemos encontrar en la nación egipcia está el hecho de que Dios le dio una ley al pueblo de Israel. En estos días, escuchando un programa en la radio, escuchaba una frase interesante. El pueblo de Israel no es que subsiste porque haya guardado el sabbat. El sabbat fue la tradición, ¿verdad?, que le dio como que referencia al pueblo de Israel. Y entonces la persona que hablaba acerca de Israel hacía referencia a eso, ¿no? Que aunque ellos no fueron muy observadores estrictos, ¿verdad?, como Dios lo había pedido, simplemente el día sábado, los 10 mandamientos y una serie de tradiciones que vamos a referirlas, sí, la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial, se convirtieron en elementos que unieron al pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos de ley moral, nos estamos refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, que revelaba el carácter santo de Dios. Y que esa ley, como ustedes saben, se resume en una frase muy cortica. ¿Cuál es esa frase? Los 10 mandamientos. ¿Cuál es esa ley en la que se resume todo el mandamiento? Amar a Dios sobre las cosas y amar al prójimo. Correcto, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Allí se resume toda la ley. Ahora, las leyes civiles que buscaban regular la vida comunitaria expresaban formas de amar, por ejemplo, al prójimo, ¿no? Esas leyes cambiaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente las circunstancias en las que ellos iban a vivir iban a cambiar también. Por ejemplo, cuando ellos estaban en la peregrinación, hubo lo que se llamó las ciudades de refugio. Y evidentemente esas ciudades de refugio no iban a ser, esa ley no iba a ser de manera permanente, porque cuando ellos se establecieron ya en lo que fue la tierra prometida para